para todes, que es situación solo de algunos, algunas, algunes. Pero otra vez llegan los recuperatorios fuera del plazo establecido. Y nosotros les habíamos advertido que no íbamos a recibir, a ver, tuvieron 5 días las consignas y están mandando el trabajo a las 20:15, 30, 21 horas. No puede ser así. En la universidad ustedes se van a encontrar con plazos para todo. Ustedes, por ejemplo, para presentarse a mesa de examen, se tienen que inscribir por el sistema, el SIU Guaraní. El SIU Guaraní vence el plazo de inscripción, que es 48 horas antes del examen, y ustedes no rinden. ¿Entienden? Se vence el plazo de inscripción por materia a partir del segundo año, porque cuando son ingresantes, quedan inscriptos automáticamente en todas las materias del primer año. Pero para el segundo año tienen que inscribirse por materia. Incluso si son recursantes de materias de primer año, tienen que inscribirse por materia en las materias de primer año también. ¿Sí? Eso tiene un plazo. Todo tiene plazos. Y una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo cuando nosotros les decimos primer año no es solamente para apropiarse significativamente de los contenidos de las asignaturas, sino que también ustedes se tienen que transformar en estudiantes universitarios. Bueno, tiene que ver con estas cosas. También hay que aprender a cumplir con los plazos, hay que aprender a cumplir con las pautas. Son muchos, ustedes son muchos. Santiago tiene 2 comisiones a cargo porque este año nos falta una colaboradora que teníamos históricamente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que si nosotros les pedimos que nombren el archivo con apellido y nombre, es porque eso nos facilita a nosotros el ordenamiento. No, llegan los archivos así, consignas del recuperatorio, así como lo recibieron, lo completaron, lo mandaron. Están todas las pautas detalladas. Hoy día de la Comisión de Trabajos Prácticos, en blanco. ¿Y por qué no lo completan? Si saben a qué comisión van, ¿por qué no lo completan? Yo estoy corrigiendo, así como corregí parciales, estoy corrigiendo recuperatorios de ambas comisiones de Santiago, y entonces armé 2 carpetitas distintas, pero al solo efecto de mandarle después a él la información bien organizada, y no me ponen si son del lunes o del jueves. ¿Por qué? Está ahí. Forma parte de la demanda de la cátedra con fines de organización. Bueno, todo eso pasa. Vaya y pase y bueno. Pero ya el plazo de entrega no pasa más. Porque estaba muy advertido y muy conversado el tema. Así que hoy hemos estado largo rato con el equipo de cátedra conversando este tema. Después les chiques adscriptes pondrán las instrucciones en los grupos de WhatsApp, pero las personas que han mandado sus recuperatorios más allá de las 20 horas del día de ayer, tienen que presentar hasta el lunes a las 20, ni un minuto más, ¿sí? Una explicación clara y entendible de por qué no mandaron el trabajo en tiempo y forma como había sido requerido. ¿Sí? Convincente. Convincente. No me pueden decir, por ejemplo, me quedé sin crédito. ¿Cuándo se quedó sin crédito? ¿A las 8 menos cuarto? Porque, a ver, parece que ustedes pensaban que había que mandarlo a las 8. No, ese era el plazo máximo para mandarlo. ¿Sí? Mi correo demoró en mandarlo, en salir, en lo que fuere, pero porque lo mandó ahí, sobre la hora, teniendo 5
5 días, chicos, para organizarse y hacer las cosas con tiempo. Perdón, profesora, le mandé un archivo que no era. No, no, eso es poco serio, digamos. No puede ser así. Es el parcial de ustedes. ¿A quién les interesa más que a ustedes el parcial? ¿Cómo me van a mandar otro archivo? Me devuelven el parcial corregido por mí que yo les mandé, en vez de mandarme el recuperatorio. No, no puede ser. Uno puede flexibilizar, hacer un esfuerzo de paciencia, porque es el primer año y todo lo demás, pero después, ojo, que si nosotros flexibilizamos demasiado en el primer año, el cambio al segundo año lo van a sufrir enormemente. Así que vamos aprendiendo desde ya a cumplir con las pautas, a cumplir con los plazos, a cumplir con las obligaciones. La única forma de que 5 días les resulten insuficientes, bajando, les digo, 1 hora, a lo sumo 2 horas por día en el parcial, la única forma de que les resulte insuficiente es que no hayan ni mirado las lecturas hasta que no vieron las consignas. Si ustedes llevan las lecturas más o menos al día, y yo insisto, el volumen de lecturas de psicología y aprendizaje no es tanto, es una cantidad mínima de material bibliográfico, mínima. Bueno, si ustedes no llevan las lecturas al día, no pidan que la cátedra se haga a cargo, cada quien sabe. ¿No? No sé si la profe Fabiana, el profesor Santiago quieren agregar algo sobre este tema antes de que yo comience la clase. No, me parece que está todo dicho. Está clarito además, así que todo bien. Fabiana. No, nada más que, bueno, forma parte del proceso de formación como estudiante universitario, estudiantes universitarias, también respetar estas pautas de trabajo. Y bueno, a ver si ahora podemos cumplir con este plazo que les solicitamos para la presentación de la nota, ¿no? En el horario y el día y demás, y con las orientaciones que dio Susana, porque realmente esta instancia es importante. Ustedes sabían que no presentar o reprobar el parcial implica quedar libre. Entonces, bueno, había que darle como importancia, un tiempo, un espacio a la preparación del trabajo, que realmente lo pensamos para que todos lo aprueben, para que todos sigan con nosotros. Entonces, bueno, eso, espero que lleguen las notas bien escritas, fundamentadas, en horario, ¿sí? Lo otro que quería, que me fui acordando al escuchar la voz de Fabiana, porque estuvimos charlándolo, como les decía, es que también esto necesariamente tiene que hacer la diferencia respecto a las personas que sí cumplen con las pautas, ¿no? Porque si no, digamos, si todo vale, si todo se admite, si todo se flexibiliza, cumplir o no cumplir da lo mismo, y eso no es equitativo, ¿no? Entonces, marcar esa diferencia. Y al marcar esa diferencia, queremos decirles que ustedes tienen que presentar sus descargos, sus explicaciones, hasta el lunes a las 20 horas, a sus profes de trabajos prácticos. Yo no recibí ninguno fuera de término, así que todos cumplieron hasta las 20, los que me tocaban a mí, a sus respectivos profesores, a su respectiva profesora, pero nosotros nos vamos a ocupar primero de corregir los recuperatorios de les chiques que llegaron hasta las 20 horas con la presentación. Les vamos a dar prioridad absoluta. Yo concretamente tengo numerado el orden en que me llegaron para corregir primero los que llegaron primero y corregir después los que llegaron después. Fabiana y Santiago, imposible que hagan eso porque tienen una cantidad de trabajo enorme, digamos, de parciales para mirar enorme. Bueno,
Entonces, aclarada esta cuestión, a ver, algo pusieron ahí en el chat, que no sé, que igualmente sea fácil o difícil, es necesario que respeten los plazos de entrega para todo tienen fecha límite. ¿Quién dice eso? No puedo subir el chat y no sé quién dice eso. Lourdes Nicole dice Calvo. eso, No, profe. profe, Ah, sí, yo, sí, profe, claro. Sí. estaba respondiendo ahí lo que hacían en el chat. ¿Qué pusieron en el chat? ¿Que es difícil llegar al plazo? No, profe, una compañera decía que el recuperatorio estaba fácil y entendible. Yo le decía que por más que sea fácil o difícil, que había que respetar el tiempo, ¿no? Más allá Amores de la de mi dificultad. vida, amores de mi vida, el parcial también estaba fácil. No me digan que el parcial era un parcial difícil. Hay que leer y hay que acostumbrarse a poner las neuronas en funcionamiento, que aprendizaje no es necesariamente repetir. Repetir lo que dice el autor, repetir. No, da también, ¿no? Hay que poner tiempo, dedicación y ver, y volver a leer, y volver a buscar, y volver, claro, a ver, la diferencia entre un castigo y un refuerzo negativo está escrito en el material que ustedes tienen que trabajar, está explicitado en el PowerPoint con que se dio la clase teórica. Y no puedo explicarlo, no me doy cuenta de qué es lo que tengo que poner y me bajan toda la teoría de Skinner de por qué la reacción emocional impide, y eso no es lo que se está pidiendo. Se está preguntando esto, ¿es un refuerzo negativo o un castigo? Un castigo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué elige un castigo? ¿Sí? No era difícil, ¿no? Bueno, no importa, no perdamos tiempo en esto. Hay que aprender a respetar los plazos también y a cumplir con las pautas. Y bueno, vamos a trabajar nuestro tema de hoy, pero quería terminar de decir eso, digamos, que también es un acto de justicia, bueno, no sé, porque el concepto de justicia es bien complicado, pero por lo menos de equidad respecto a aquellas personas que sí cumplen con lo requerido por la cátedra. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro trabajo sobre psicoanálisis. Y lo vamos a hacer recuperando estos conceptos de catexias y contracatexias que estuvimos trabajando en nuestro encuentro anterior, retomando esta cita. ¿Para qué haces eso? ¿Para? Magalí, apague su micrófono, por favor. Esta cita que Hall le atribuye a Sigmund Freud, que el psicoanálisis puede entenderse como una concepción dinámica de la vida mental que se reduce la interacción de fuerzas que se impulsan y controlan recíprocamente, ¿sí? Entendiendo las catexias, decíamos que Freud llama también investiduras, como fuerzas impulsoras, y las contracatexias como fuerzas controladoras o represoras, también denominadas contrainvestiduras. Entonces, lo que vamos a decir en función de lo que ya hemos venido trabajando es que el ello solamente posee catexias. En el sentido que está como fuente original de la energía psíquica, ¿sí? Solamente es impulso, ¿no? Solo tiene fuerzas impulsoras. En cambio, el yo y el super yo poseen tanto catexias como contracatexias.
A ver, espérenme, voy a abrirle la puerta. ¿Qué pasa? No, no van a ir afuera ahora porque es un día. Ladren acá dentro. Si quieren volver a entrar, me avisan. Entonces, si las fuerzas impulsoras son más poderosas, se realizará una acción o una idea o pensamiento podrá acceder al plano de la conciencia. En cambio, si son las contracatexias, es decir, las fuerzas controladoras, más poderosas que las catexias, se reprimirá la acción o el pensamiento. A ver, quiero volver un poquito atrás porque pensé que había puesto otra diapo, pero no. A ver, cuando digo, el ello solamente posee catexias, porque solamente hace elecciones objetales, incompletas, en el sentido de que no son totalmente satisfactorias en términos del principio de placer, pero solo catectiza, ¿sí? El yo, ¿sí?, tiene contracatexias que tratan de controlar los impulsos instintivos del ello, pero también, como lo vamos a ver con más detalle en esta clase más adelante, también realiza catexias objetales, ¿sí? Y el super yo, en función de sus dos subsistemas, digamos, la conciencia moral posee contracatexias, mientras que el ideal del yo es el encargado de catectizar los ideales paterno-maternos. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre las contracatexias y la frustración? Vamos a ver que podemos hablar tanto de una frustración interna como de una frustración externa. En la frustración interna se produce una inhibición, decimos, porque la contracatexia lo que hace es frustrar la descarga de tensión, ¿no? Entonces, ahí se inhibe, ¿sí?, esa catexia que tenía por función una determinada descarga energética. Entonces, bueno, tomé como ejemplo el instinto del hambre, ¿no? La tensión que produce el hambre, y como modelo de frustración interna, una situación patológica muy actual, que son la bulimia y la anorexia, ¿no? En la medida en que hay aquí una frustración interna en función de una contracatexia que seguramente proviene, ¿no?, del super yo, en función de un modelo de cuerpo de mujer. Bueno, hay hombres también bulímicos y anoréxicos, ¿no? Entonces, en función de un ideal de físico súper raquítico de modelo top, ¿sí?, hay allí una contracatexia que frustra, ¿sí?, la descarga energética de ingerir alimento, esa pobre que mira esa manzana como único objeto de deseo posible. Y otra cosa es la frustración externa. Cuando no se puede acceder al objeto meta por razones que la persona no puede controlar. Y en ese caso, en vez de hablar de una inhibición interna, hablamos de privación o de pérdida. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí?, unos pequeñines que seguramente no pueden satisfacer la pulsión del hambre o el instinto, la necesidad, porque por razones que están fuera de su control no tienen acceso al alimento. ¿Qué tienen que ver? ¿Cuál es la relación de las contracatexias
con el olvido y con la represión. Entonces, porque lo que tenemos como fenómeno psicológico es la imposibilidad de recordar, ¿sí? Entonces, puede que no pueda recordar porque la huella anémica está cargada con energía insuficiente, ya sea porque lo que aconteció no impresionó demasiado a la persona, o porque la energía que se había invertido en esa huella anémica fue necesaria para formar una nueva huella, ¿sí? Energetizar una nueva huella, y entonces esto se llama olvido. El olvido se resuelve refrescando la memoria, ¿sí? Si yo me olvidé algún nombre, como me suele ocurrir a mí a menudo en medio de la clase, con ir y mirar, la otra vez no me acordaba el nombre de, ahí tengo el librito de Eric Kandel. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba del libro En busca de la memoria. Pero me asomo a la biblioteca, leo y se me refresca la memoria. ¿Está? O me olvidé, bueno, ahora no recordamos ningún número telefónico, ¿no? Ahora tenemos todo agendado en el celular. Entonces, pero antes, si yo me olvidaba un número telefónico, había una cosa, una antigüedad, que era un compendio de números telefónicos de aparatos de telefonía fijos, ¿no? Entonces uno buscaba en la guía con el nombre y la dirección y refrescaba la memoria, ¿sí? Eso es olvido. Cuando hablamos, en cambio, de represión, después, bueno, ya no en esta clase, en la próxima, veremos la represión como mecanismo de defensa del yo. Pero en principio, ¿qué es la represión? Para diferenciarla del olvido, vamos a decir que a la catexia de la huella anémica se le opone una contracatexia o resistencia que le impide el acceso a la conciencia, y eso se denomina represión. ¿Sí? ¿Por qué hay una contracatexia pulsando, ¿sí?, por impedir que la huella anémica pase al plano de la conciencia? Porque normalmente se trata de un contenido inconsciente doloroso, ¿no? Angustiante. Bueno, ¿por qué se reprimen los recuerdos? ¿Está? Ahí está Freud enfrentado, bueno, todos tenemos ahí en el plano de lo inconsciente, desde el punto de vista psicoanalítico, todos tenemos nuestros demonios, ¿no? Nuestros monstruos, nuestros objetos de miedo y de angustia. Entonces, ¿se reprimen porque se trata de un recuerdo doloroso o porque se asocia con algo doloroso, ¿no? A veces tenemos reprimidos, ¿no? Qué sé yo, denominaciones de, bueno, un libro, ¿no? El título de un libro que no puedo recordar y que no puedo recordar y que no puedo recordar porque lo leí en un momento de mi vida donde ese título quedó asociado a algo doloroso, insoportablemente doloroso, ¿no? Ya vamos a ver qué es lo que pasa con el... Entonces, a esta oposición entre una contracatexia y una catexia dentro de la dinámica de nuestro aparato psíquico, de nuestra personalidad, diría Hall, los podemos diferenciar en dos: el conflicto ello-yo y el conflicto, y los conflictos ello-yo y los conflictos yo-super-yo. ¿Sí? El yo es elemento común en todos los conflictos, incluyendo lo que implican la oposición con el mundo externo, ¿no? El yo está ahí siempre en el medio,
con el ello, tratando de ponerle límites, ¿sí? a los impulsos alocados del ello, ¿no es cierto? Tratando de sufrir lo menos posible su relación con el super yo, que todo el tiempo le está generando culpas, ¿no es cierto? Y poniéndole metas perfeccionistas y las limitaciones que todos nuestros yoes conocen, que nos va planteando el mundo externo, la realidad, ¿no? Que nos va poniendo límites en forma permanente respecto a la consecución de los objetos que catequizamos para... Esperen que me voy a prender una luz, eso estoy haciendo. Los objetos que catequizamos para satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, el yo participa de toda esta conflictiva. Ahora, cuando hablamos de conflicto interno o endopsíquico, no está tomando parte el mundo externo, ¿no? No tiene cabida aquí la realidad. Los conflictos son ello-yo y yo-super-yo. ¿Sí? ¿Estoy siendo más o menos clara hasta ahora? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿Estamos? ¿podría volver a explicar la diapo anterior? No me quedó tan claro. Sí, a mí A ver. tampoco. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué se me genera un conflicto interno, endopsíquico a mí? Porque tengo una contracatexia que está tratando de frenar una catexia. Y eso me conflictúa. ¿Sí? Ese conflicto se produce entre el ello y el yo. Es decir, hay una catexia del ello, ¿sí? Y una contracatexia del yo que genera un conflicto endopsíquico. O un conflicto entre el yo y el super yo. ¿Por qué son los conflictos entre el yo y el super yo? Bueno, la conciencia moral, en este caso, hay una catexia del yo, ¿sí? Que catequiza un objeto que mi conciencia moral me está reprimiendo, digamos. La acción que corresponde a ese objeto es reprimida por mi conciencia moral. Me genera culpa, ¿sí? O me muerdo la lengua, o me tropiezo un pie con el otro, digamos, ¿no? Me autocastigo. Ustedes recuerden que el super yo es la introyección del super yo de los padres. Entonces ya no hace falta que estén los padres premiando y castigando. Yo solo, mi super yo, ¿no? Castiga o premia a mi yo. Entonces, si mi yo catequiza un objeto meta, un objeto de deseo, que mi conciencia moral considera un objeto prohibido, ¿sí? Me genera un conflicto interno. ¿Se ve? Si mi yo se aparta del ideal de perfección introyectado en mí como super yo, ¿tá? Y en vez de hacer el parcial de psicología, me tiro a ver la tele, entonces, como el pajarito, ¿no? Que picoteaba, ¿se acuerdan la propaganda esa? El pajarito que le picoteaba la cabeza a la chica, ¿sí? Che, pero tendrías que estar estudiando, che, pero ¿y a qué hora te vas a poner a estudiar? Che, pero, ¿sí? Bueno, eso es un pequeñito conflicto endopsíquico entre el yo y el super yo. Lo que aclara... ¿Está No, más le claro digo, ahora? profe, que sí, quedó mucho más claro. Muchas gracias, profe. Lo que quiere aclarar la parte inferior de la diapo, aunque con el mundo externo lo que se genera es otro tipo de conflicto que veíamos recién, pérdida o privación,
Lo que quiero aclarar es que el yo está siempre metido, ¿sí?, en el conflicto. Con el ello, con el superyo y con el mundo. Porque No puede- además es el encargado de hacer las negociaciones y las transacciones necesarias. Ahí, ¿se ve? ¿Alguien quería decir algo? Profe, ¿y no puede haber conflicto entre el ello y el superyo? No. Al contrario, sabe qué hacen el ello y el superyo. A mí me encanta porque todo esto está hecho como una película, ¿no? Como si fueran personajes de una película. En realidad no hay conflicto entre el ello y el superyo. Siempre está el yo en el medio. Lo que sí hacen muchas veces es aliarse, ¿sí? A veces el superyo está al servicio del ello. Por ejemplo, la pulsión de muerte o el instinto de muerte, ¿sí? Es un instinto fuerte del ello. ¿Tá? El yo puede decir, no se mata, qué sé yo, pero el super yo viene y dice, pero por razones religiosas, ¿sí?, por defender la fe, sí se mata. Y van y ponen una bomba van y en un avión y chocan las Torres Gemelas. Ojo, yo no sé qué pasó ahí, ¿no? También me gustan mucho las teorías conspirativas de que fue un autoatentado y todo lo demás, pero se lo pongo como ejemplo. No sé quién hablaba. Sí, me quedó claro, profe. ¿Quién me preguntó? ¿Cómo es su nombre? Matías. Matías, ¿me entiende? No hay conflicto entre ellos, porque el conflicto lo arman con el yo, ¿no es cierto? Pero a veces, ¿no?, alían entre ellos. Y bueno, tantas cosas que se han hecho, digamos, tantas barbaridades que se han cometido en nombre de la fe, de la religión y todo lo demás. No sé, no quiero, lo que pasa es que son temas que por ahí me cuesta poner, porque no todos opinamos lo mismo respecto de esas cuestiones, ¿no? Pero qué sé yo, el problema en este momento entre judíos y palestinos es terrible, bueno. Y en nombre de qué se hacen ciertas cosas, ¿no es cierto?, que parecen ideales superyoicos y en realidad lo que están haciendo es darle posibilidad de concreción a los más espúreos instintos del ello, ¿no? Si es que queremos explicar esas cuestiones desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? No político y otras cuestiones. Ya me estoy yendo por las ramas. Como verán, la asociación libre es lo mío. Bien. Otras dos cuestiones que un poco hemos charlado, y hoy volvemos sobre eso, es esto de la conciencia y lo inconsciente. Hemos hablado un poco de esto cuando trabajamos en el primer encuentro, la primera tópica, ¿se acuerdan? Conciencia, preconsciente e inconsciente. Y bueno, a Calvin Hall también se le complica seguir la trayectoria del pensamiento freudiano porque, bueno, porque fue un tipo de producción intelectual y científica que se fue transformando a sí misma, ¿no? Llegó un momento en que aquella primera tópica se convirtió en la segunda, el yo y super yo, y bueno, quedó el plano de la conciencia, ¿no? Y lo que era el inconsciente pasó a ser una cualidad de los contenidos psíquicos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la conciencia y lo inconsciente, y no el inconsciente. ¿Se ve esta sutil diferencia? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, que un contenido mental sea consciente o no, depende de la magnitud de la energía invertida en él y de la intensidad de la fuerza controladora. ¿Sí? Una vez más,
catexia versus contracatexia. Y vieron que hace rato yo les decía, no se puede, no accede al plano de la conciencia cierto contenido porque le genera al yo un dolor intolerable. Bueno, tanto el dolor como el placer se experimentan, se sienten, la persona los advierte cuando cuando se sobrepasa cierto valor catéctico que se denomina valor umbral, ¿no? Hay un umbral para el dolor y un umbral para el placer. Cuando ese umbral, ese límite, esa frontera es sobrepasada, entonces ahí advertimos la experiencia dolorosa o placentera. La mayor parte del tiempo nuestra existencia transcurre en una especie de neutralidad en este sentido, ¿no? Hasta que me dicen, aprobaste el parcial de psicología y ahí experimento una situación de placer que sobrepasa el valor umbral normal de mi experiencia de placer, ¿sí? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas percepciones, sentimientos, son vivencias directas del presente, es lo que me está pasando, ¿no? Y esto me está pasando en el plano de la conciencia, ¿sí? En cambio, los recuerdos o las ideas son representaciones, es decir, no son vivencias actuales directas, son representaciones mentales de experiencias del pasado. Y para que sean conscientes, en primer lugar, ¿sí?, tienen que poder asociarse al lenguaje. Esto explica, desde el punto de vista psicoanalítico, que nosotros no tengamos recuerdos de nuestra primerísima infancia. En realidad, el infante, ¿sí?, es el que no posee lenguaje. Eso significa infancia, que no posee lenguaje. ¿Está? Una vez que nosotros adquirimos el lenguaje, ¿sí?, hablamos de la niñez. ¿Está? Entonces, segurito, los que en algún momento de nuestra vida hemos profesado la fe católica, apostólica, romana, no sé otras religiones, porque no tengo experiencia en otras religiones, pero no creo que ninguno de nosotros se acuerde del día de su bautismo. Nadie tiene ningún registro ni ninguna memoria del día de su bautismo, donde seguramente mamá y papá estaban felices y la madrina y el padrino y nos hicieron regalos y todo lo demás, pero eso no figura en absoluto, ¿sí?, entre nuestros recuerdos. Probablemente sí recordemos nuestro primer día en el jardín de infantes cuando no queríamos que mamá se fuera, por ejemplo, ¿no? Y me encantó esa gorda que tiene como la cabeza llena de imágenes y un dedito en la boca como pensando, ¿no? Y me pareció que era esa figura de la que no puede nombrar, por lo tanto, todo es imagen, ¿no? Como no está asociado con el lenguaje, nunca serán recuerdos. No serán ni ideas ni recuerdos, porque ven que no está asociado con el lenguaje, y ella está como pensativa. Profe, entonces Sí. un mudo también asociaría con imágenes. ¿Cómo? Entonces un mudo también lo asociaría con imágenes, a los recuerdos e ideas. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de lenguajes hablamos de sistemas simbólicos que representan la realidad. En general, a ver, primero, no existe el mudo. Es muy raro que una persona sea muda. Lo que hay es un sordo. Y el sordo no habla, o cuando habla
habla medio gangoso, ¿no es cierto? Porque lo que no tiene es el modelo auditivo que tenemos nosotros cuando aprendemos a hablar. ¿Quién preguntó? Yo, Matías, de nuevo. Bueno, usted tiene que decir, soy Matías y hablar, o soy Lorena y hablar, porque si no me parece que estoy hablando con nadie. Matías, no hay mudos, hay sordos, ¿no? Es que no escuche, no quiere decir que no tenga un sistema simbólico representacional, lenguaje de señas, lectura de labios y todo lo demás. ¿Sí? Cuando digo asociado con el lenguaje, no estoy necesariamente hablando del lenguaje como habla articulada, ¿sí? Hablo del lenguaje en general como sistema notacional de la cultura, donde hay signos que representan los objetos y las relaciones entre los objetos. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, profe. Es como que sería lo mismo que una persona normal, casi. Ay, Matías, no me haga enojar. ¿Cómo que una persona normal? ¿Qué es una persona normal? No, no una persona normal, sino una persona que habla y escucha. Ah, bueno. Que puede ser una persona que habla y escucha y sea un loco de atar, ¿me entiende? Un paranoico, un psicótico, un esquizofrénico. Y a lo mejor el sordomudo está psicológicamente intacto, qué sé yo. Tratemos de no hablar de normalidad, ni de anormalidad, ¿no? Hay diferencias, ¿sí? Yo tengo en este momento, ¿cuántas personas tengo en sala? No puedo ver porque tengo... ¿Cuántas personas tengo en sala? 130. Somos 130, profe. 130 diferentes. Algunos más diferentes entre sí que otros. Para empezar, hombres y mujeres. Para empezar, solo para empezar. Así que la normalidad es una cosa que tenemos que relativizar totalmente. Pero bueno, cuando decimos que para que haya recuerdo tiene que estar asociado con el lenguaje, quiere decir que tiene que poder ser nombrado. De alguna manera tiene que poder ser nombrado. ¿Sí? Para que haya recuerdo consciente. Empezaríamos a trabajar ahora con la angustia, ¿no? Profe. Hace rato, sí. Carolina, quería preguntarle sobre la diapositiva de la angustia. Como lo estaba leyendo, ¿esto no tiene que ver con la ansiedad? Pregunto, desde mi ignorancia, quería saber. ¿Angustia y ansiedad? No, si tiene una relación, si de alguna manera se pueden relacionar. Sí, de alguna manera se pueden relacionar, no sé, la angustia con el ansia, no sé, lo tendría, no le encuentro, relación desde el punto de vista del modelo teórico, pero no sé, pero yo lo que no quisiera es que el teórico se convierta en una clase de consulta, en consulta, digamos, de análisis, ¿no? No, bueno, No sé si... lo preguntaba No, como... hablamos de la angustia, en el sentido en que hablamos de la angustia desde esta perspectiva que estamos trabajando, fíjese lo que dice que es la angustia. Es una experiencia emocional penosa, ¿sí? Producida por excitaciones internos del cuerpo, provocadas por estímulos internos o externos y gobernadas por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Esa sensación de angustia. No existe la angustia inconsciente, dice, y es sinónimo de miedo. Concretamente, sentir angustia es sentir miedo. A mí no me parece que haya
mucho vínculo con la ansiedad, ¿no? Con el ansia. Sí, Porque por el eso lo ansia, decía. el ansia está más vinculada al deseo, ¿no? El ansia está más vinculada al deseo, me parece. Bueno. Pero lo que nos importa acá es que es una experiencia emocional penosa, ¿no? Que se siente en el cuerpo, que está gobernada por el sistema nervioso autónomo, es decir, autónomo quiere decir que nosotros no lo controlamos, y que concretamente es miedo. ¿Qué función cumple la angustia? Bueno, avisarle al yo que hay un peligro próximo, ya sea que provenga del mundo externo o de la propia personalidad del propio aparato psíquico. ¿Sí? Eso tendría que cumplir, esa tendría que ser la función de la angustia en una situación de personalidad no patológica. O ligeramente. Lo que pasa es que no sé si existe lo totalmente no patológico. Y entonces vamos a decir que se diferencian 3 tipos de angustia. La angustia real u objetiva, donde el origen del peligro está en el mundo externo. ¿Sí? Ese señor que tiene una pistola en la oreja, que está siendo asaltado, seguramente tiene miedo. Está sufriendo angustia, pero es una angustia real, concreta, digamos. Lo están amenazando con una pistola. También yo podría pensar que el que tiene la pistola, ¿sí?, está sufriendo también angustia, también tiene miedo. Pero ya su miedo no es un miedo real y objetivo. Podríamos decir tal vez que es una angustia neurótica. Cuando la angustia es neurótica, quiere decir que la amenaza proviene de una elección objetal del ello, ¿no? Entonces, ¿a qué podría tener miedo ese sujeto que encañona a otro con una pistola? A jalar del gatillo, ¿sí? Y quizás esa angustia neurótica esté fusionada también con algo de angustia moral, ¿sí? En la angustia moral, la amenaza proviene del sistema superyoico. Entonces, además, ese que va a jalar del gatillo, eventualmente, además de poder tener miedo a sus impulsos asesinos, ¿no?, provenientes del ello, probablemente también esté sufriendo angustia moral en la medida en que su super yo quizás ha internalizado el no matarás, el no robarás, etcétera, etcétera. ¿Se ve la diferencia entre las 3 y cómo las 3 pueden combinarse? ¿Está? ¿Está? Sí. Sí, profe. Oh, sí. Bueno, eso, acá ven, las angustias pueden fusionarse, ¿no? Pueden combinarse entre ellas. Cuando hablamos de una angustia real, objetiva, el miedo es miedo al mundo externo, ¿sí? Tenerle miedo a ese perro con cara de malo, que quizás no sea malo, pero no me lo quiero encontrar cuidando una casa de noche. Es un miedo objetivo, es un miedo real, ¿sí? Miedo a los propios impulsos del ello, ¿no? Esa mujer, no sé si está en una pileta o en qué, seguramente no sabe nadar, quizás tenga de sucumbir a los impulsos suicidas, ¿no? La pulsión, el instinto de muerte,
y de dejarse morir ahogándose allí en esa pileta, ¿sí? O este otro que tiene miedo al castigo del super yo, ¿no? Tiene ahí todos los demonios y todos los monstruos dándole instrucciones de lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer, ¿verdad? Ahora, a ver, ese que está ahí en la cuerda floja, ¿será una angustia real, objetiva? Porque a esa altura, ¿no? Sobre una cuerda, tendrá miedo a los propios impulsos autodestructivos del ello, ¿sí? O estará escuchando en su cabeza a su mamá diciéndole que por qué corre riesgos, ¿no es cierto? Poniendo a disposición del ello situaciones de peligro que lo pueden llevar a la autodestrucción. Se ve cómo es muy difícil, ¿sí?, discernir frente a qué tipo de angustia estamos, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Entonces vamos Sí, a profe. trabajar un poquito cada tipo de angustia, ¿sí? La angustia real, esto es interesante porque volvemos a una idea de Freud, de la que ya hemos hablado, respecto a la posibilidad de que se produzca una herencia racial o una herencia que pertenece a la especie humana. Por lo tanto, la angustia puede ser heredada o adquirida, ¿no? El miedo a la oscuridad, por ejemplo, que algunas personas padecen hasta bien avanzada edad, y que disimulan durmiendo con la televisión prendida, puede ser, desde el punto de vista psicoanalítico, una herencia de la especie que nos nos retrotrae a la época en que nuestros ancestros carecían de medios para iluminarse una vez que se escondía el sol, y que era una instancia en la que podían ser agredidos por bestias, ¿no? Por amenazas concretas, reales, objetivas, ¿no? Y el exceso de angustia real, ¿no? Esa que no podemos controlar, nos retrotrae a la persona a la situación infantil de sentirse desvalida, ¿no? De estar, de ser, me está faltando una palabra, me sale precario, pero no es precario. Ya vendrá y someteremos a análisis ese olvido. Vulnerable, ¿no? Retrotrae a la persona a esa situación de infancia donde uno se sentía vulnerable. Y puede ser traumática también, ¿no? Se puede convertir en un trauma. ¿Qué pasa con la angustia neurótica? Bueno, Hall, siguiendo la concepción psicoanalítica, habla de 3 tipos de angustia neurótica. Es decir, la angustia neurótica es el miedo a lo que podría llegar a ocurrir si el yo no puede contrarrestar las catexias objetales instintivas del ello, y estas catexias se descargan por medio de acciones impulsivas. ¿Sí? Entonces les decía, esto puede ocurrir de 3 maneras. Lo que llaman aprehensión flotante, ¿sí? Es una persona que siempre está esperando que ocurra algo malo. No, a ver, su miedo no está
dirigido, orientado a un objeto concreto, sino esa sensación de que todo el tiempo puede pasar algo que lo perjudique, ¿no? Dice ahí Hall, esas personas que tienen miedo hasta de su propia sombra. ¿Mm? Luego están las fobias, que es un miedo irracional y desproporcionado en relación con el objeto al cual se teme. Por ejemplo, la bufonofobia, que es el miedo a los sapos. ¿Sí? No sé si hay en el mundo un bichito más inofensivo que un sapo. No tiene ninguna forma de defenderse. Es benéfico para los seres humanos porque se comen las moscas, los mosquitos, las cucarachas. Y sin embargo hay gente... Sí. Soy Cecilia. Quería decirle Sí. que yo le tengo una fuerte fobia y pánico a los sapos, a las ranas. Sí, yo tengo una nieta. Quería Mi contar. nieta Yo más las chica veo. de las nenas, el escándalo que arma cuando ve un sapo. No, a mí una vez me pasó de que, como mis abuelos viven en el campo, me pasó que me estaba bañando y se me puso uno así de frente y me desmayé. Estuve Y mucho no tiempo le así. dio, escúchenme Cecilia, y no le dio un beso, capaz que era un príncipe que se metió con usted a la Ay, ducha. no, profe, no, qué Ay, asco. profe, ¿usted quiere que se muera la compañera? Yo también me muero, llego a ver un sapo. Bueno, Sí, pero eso no es sé qué, fobia. o sea, yo casi me dio un preinfarto. Imagínense Eso es besarla. Ay, Eso es una fobia, ¿sí? Igual dicen que bueno, que no hay que andar besando los sapos porque no solo es poco probable que se convierta en un príncipe, porque los príncipes no existen, sino porque tampoco existen las auténticas princesas. Así que no anden besando sapos. Bueno, se los puse como Qué ejemplo. buena frase, profe. Había unas arañas tarántula también muy lindas para poner ahí, que son bichitos que en realidad a uno les pega con un palo y los mata, ¿no? Pero, sin embargo, uno posee un miedo irracional. Eso es una fobia, ¿no? Es incomprensible. ¿Por qué tenerle miedo a un sapo? Que es un bicho inofensivo, ¿sí? El sapo nos tiene que tener miedo a nosotros. Bueno, eso es una fobia, Cecilia. Lo que usted tiene es una fobia. Y en la yo no situación... sabía, profe. Bueno, ese sapo que está ahí no se va a salir de ahí, no tenga miedo. Y las situaciones de pánico o cuasi pánico, ¿sí? Que son acciones impulsivas de descarga de una angustia excesivamente dolorosa, excesivamente penosa, y que el sujeto no encuentra por dónde descargarla, ¿no? Esas situaciones que vemos bastante a menudo en los Estados Unidos de los chicos de los chicos y no tan chicos, que entran a los colegios o a las iglesias armados y matan así a mansalva, ¿no es cierto? Bueno, esas son situaciones de pánico. Y bueno, por supuesto hay ataques de pánico que no se canalizan tan agresivamente, pero bueno, quien ha tenido un ataque de pánico con esas taquicardias y esas cosas, bueno, eso es horrible, angustia profe. neurótica. Eso es angustia neurótica. Si es angustia neurótica, a lo que estamos temiendo es a eso, a las descargas impulsivas del ello. ¿Sí? Sí, perdón, ¿quién hablaba? Yo, profe, que es horrible los ataques de pánico. Yo estuve en terapia Adela. por los ataques de pánico con respecto a la pandemia. Después de la cuarentena. Es horrible. ¿Espacio para estos dos? ¿Quién está viendo dibujitos animados ahí? Bueno, y Están viendo finalmente... la Peppa Pig. Me parecía que era una voz conocida.
Y finalmente la angustia moral, ¿no? Que se experimenta como sentimiento de culpa o de vergüenza en el yo, porque, bueno, todo esto lo padece el yo, ¿verdad? Un peligro que se experimenta proveniente de la conciencia moral, que como hemos repetido una y otra vez, es producto de esto que papá y mamá han ido más que diciendo, más que haciendo, quiero decir diciendo, ¿no? En función de sus propios super yo, y bueno, y hasta que, bueno, nos enojamos con nosotros mismos, sentimos vergüenza, sentimos culpa, esa angustia moral terrible también, ¿no? Que por ahí Profe, uno le... Sí, había una frase que me viene, que va a encajar muy bien con lo que usted está explicando, que decía que detrás de todo culposo hay un exigente. y claro, terrible, terriblemente, claro, las personalidades super yoicas, fuertemente super yoicas, eso, son muy exigentes consigo mismo y como no se permiten el fallo, ¿no? Cada fallo es un castigo, y el castigo no es esta noche no miras televisión, ¿no? Es una sensación de angustia interna en forma de culpa, en forma de vergüenza, en forma de por qué no puedo volver el tiempo atrás y hacer las cosas de otra manera. Bueno, y toda la película. Bueno, entramos hoy, en cuanto entré a la sala, alguien me preguntó si íbamos a ver el desarrollo de la personalidad. Vamos a empezar, no vamos a poder terminar, con lo cual, bueno, empezamos a trastocar 19 y 12. Empezamos a trastocar nuestro prolijo cronograma, pero bueno, trataremos el jueves que viene, que es nuestro último teórico de este cuatrimestre, de terminar psicoanálisis y al menos ligeramente la psicología genética de Jean Piaget, que retomaremos después del receso. Pero comenzaremos hoy con el desarrollo de la personalidad. Si me preguntaron, me imagino que habrán estado leyendo. Y vamos a introducir el tema diciendo que en el curso del desarrollo humano se producen cambios, transformaciones muy importantes desde el punto de vista psicológico, también por supuesto desde el punto de vista físico, pero cambios, transformaciones importantísimas desde el punto de vista psicológico, sobre todo durante la infancia, la niñez y la adolescencia, ¿no? Se supone que el individuo adulto ya es un individuo medianamente estable en su neurosis, en sus manifestaciones histéricas y todo lo demás, ¿no? Si bien nosotros no vemos el estado, las patologías, el estado patológico, es muy raro, no existe el individuo absolutamente sano, digamos, ¿no? Cada quien carga con sus traumas, sus frustraciones, su neurosis, algunas más graves, otras menos. Estos cambios que se van produciendo en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, y que consolidan una personalidad en la edad adulta, dependen de unas ciertas condiciones, ¿sí? Una de ellas es la maduración. Cuando hablamos de maduración, hablamos de nivel biológico, aunque vamos a ver que se combina también con el aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, después hablo de cada uno, si no me voy a quedar acá y después aparecen las diapos. La maduración. Excitaciones penosas resultantes de privaciones y pérdidas externas. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos
de privaciones y pérdidas, cuando hablábamos de los conflictos, ¿sí? Los que correspondían a conflictos endopsíquicos eran inhibiciones internas, y los que correspondían a la frustración externa eran de privación y pérdida. Después, excitaciones penosas resultantes de conflictos internos, catexias versus contracatexias, es decir, conflictos endopsíquicos, las inadecuaciones personales y finalmente la angustia. Todas esas condiciones, ¿sí?, van generando cambios en la formación, ¿sí?, de la personalidad. ¿Se acuerdan que les decía, no hay crecimiento, no hay desarrollo psicológico sin frustración? Bueno, ¿qué pasa con la maduración? Las vamos a definir como series innatamente controladas de cambios evolutivos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo biológico, básicamente. Los seres humanos, ustedes saben que nacemos, somos parte de una especie vivípara, ¿sí? Y nacemos en condiciones de extrema inmadurez, a tal punto que si no tenemos la asistencia y los cuidados de los miembros adultos de la sociedad, morimos, ¿sí? Incluso nuestro sistema nervioso no ha terminado de madurar completamente. El proceso de mielinización, la mielina es una sustancia que recubre, ¿sí?, las prolongaciones nerviosas, y que lo que hace es que se transmita el impulso nervioso con más facilidad, ¿no? Así como hay metales buenos conductores de la electricidad, la mielina es una sustancia buena conductora del impulso nervioso. Todo el proceso de mielinización se cumple extrauterinamente, como así también el crecimiento de nuestro cerebro. Ustedes saben que cuando nacemos, nuestro cráneo no ha terminado de cerrar, ¿sí? A veces cuando vamos a alzar un bebé, nos dicen, cuidado con la mollerita, porque bueno, acá hay una zona blandita, ¿no? Porque el cráneo no ha terminado de cerrar, porque el cerebro no ha terminado de crecer. Es decir, de eso hablamos cuando hablamos de series innatamente controladas de cambios evolutivos. Pero además, ¿sí?, es imposible, como dice, parar esta maduración que tiene que ver con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, de los procesos de aprendizaje, porque son complementarios, ¿sí? Es decir, llega un momento en que nuestra maduración biológica nos pone en condiciones de adquirir la marcha bípeda, ¿no? Pero tenemos que aprenderlo. O nuestro aparato fonador, ¿sí?, adquiere la madurez suficiente para aprender a hablar, pero hay que aprender. Es decir, que uno de los elementos, una de las condiciones del desarrollo psicológico es la maduración, pero se complementa en todo con el aprendizaje. ¿Qué pasa con las privaciones y pérdidas externas? Es decir, con la frustración. Hablamos de privación cuando, a ver, denme un segundito, yo no tengo timbre, pero cuando ladran los perros algo pasa. Denme un segundito ya. ¿Qué pasa? Bueno, no estén molestando, ¿no? Va. Bueno, hablamos de privación cuando no se puede consumar el principio de placer, es decir, no se puede llevar a cabo la descarga instintiva, porque no se encuentra en el ambiente
porque no se encuentra en el ambiente el objeto meta necesario, ¿no? Estoy tomando como ejemplo en esta diapo la cuestión amorosa, ¿no? Amorosa romántica. Entonces, pensar que ese muchachito ahí con su mochila al hombro anda buscando el amor sin encontrarlo, ¿tá? Es decir, hablamos entonces de privación. ¿Por qué? Porque su descarga instintiva no es posible, porque en el ambiente no encuentra el objeto adecuado para catequizarlo, ¿sí? Y hablamos de pérdida cuando el objeto meta está presente, pero no está al alcance de la persona que lo desea, ¿sí? Es decir, ahí está, pero no me quiere, no me responde, no, digamos, es un objeto perdido, ¿sí? Bueno, estas situaciones de privación y de pérdida producen frustración, ¿no? Y la frustración es necesaria para el desarrollo psicológico. Los conflictos internos, de los cuales ya hemos hablado un poco, ¿no? Catexias versus contracatexias, que me generan estos conflictos, ellos-yo, sí, digo bien, ellos-yo, yo-super-yo. Las inadecuaciones personales, ¿no? Cuando alguien no posee la habilidad, la comprensión, la inteligencia o la experiencia necesarias para una adaptación satisfactoria a ciertas circunstancias, ¿no? Este muchacho, por ejemplo, que parece que con su timidez siente que no tiene las mismas habilidades que el resto de los muchachos para contactar con las chicas, ¿no? Entonces siente que es inadecuado para enfrentar determinadas circunstancias. Y finalmente la angustia, de la que ya hemos hablado bastante. La angustia también es una condición para el desarrollo psicológico. Ahora, en función de esto, digamos, de que la frustración, las inadecuaciones, los conflictos, la angustia, son parte necesaria de nuestro desarrollo desde el punto de vista psicológico, lo que también trabaja Calvin Hall, siguiendo a Freud en nuestro material, es, bueno, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para enfrentar estas situaciones? Porque si bien son necesarias, son fuente permanente de dolor, ¿no? La frustración, los conflictos, las angustias son fuente permanente de sufrimiento. Y bueno, y el yo tiene que encargarse, ¿no? Les decía, de estas transacciones entre el ello, el super yo y el mundo, tratando de sufrir lo menos posible. Entonces, ¿qué formas tenemos de enfrentar estas situaciones dolorosas, de sufrimiento? Bueno, a través de la identificación, el desplazamiento, la sublimación, los mecanismos de defensa y la transformación de los instintos. Bueno, de la identificación nosotros ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado primero cuando trabajábamos el ello, hablamos de la identidad de percepción, ¿se acuerdan? Que posibilitaba el proceso primario, que podíamos pensarla como una identificación primitiva, ¿no es cierto?, primordial, y que luego, emergido, o al tiempo que emerge el yo,
¿sí? La identificación permite localizar en el ambiente el objeto adecuado para la descarga instintiva o descarga pulsional, y llamamos a esto también identificación. Ahora, cuando retomamos este concepto, pensándolo en términos de desarrollo de la personalidad, del aparato psíquico, lo pensamos como la incorporación, ¿sí?, la propia personalidad de cualidades de un objeto, normalmente otras personas, en función de ir modelando nuestra personalidad, ¿sí? Entonces es la incorporación de las cualidades de un objeto externo, habitualmente otras personas, a la propia personalidad. Aunque hay un tipo de identificación muy primitiva que tenía que ver con creencias, por ejemplo, de algunas tribus, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, comiendo el corazón de un león, dice ahí Calvin Hall, uno incorporaba la valentía, todas las virtudes guerreras de un león, ¿no? Es decir, no siempre son personas, en general sí. Y vamos a hablar de distintos tipos de identificación. La primera es la narcisista. La identificación narcisista es la tendencia a identificarse con personas que posean los mismos atributos y o preferencias, como si propagáramos, ¿sí?, las catexias propias hacia una persona o cosas que se parecen a uno, ¿no? Entonces, la identificación del nene con el papá, por ejemplo, o de alguien que gusta de hacer deportes con otros deportistas, ¿sí? Es decir, es una identificación con personas que poseen las mismas características que uno. Y no hay que confundir esta identificación narcisista con la elección objetal que se hace porque se desea al objeto, ¿sí? En este caso no hay elección objetal, ¿no? Hay identificación con la persona que se parece a mí, ¿no? En ciertos aspectos. Porque todos estudiamos ciencias de la educación, por ejemplo. Esta forma de identificación narcisista es la única que no cumple esta condición que vamos a ver. Lo que quiero decir es que las formas de identificación que vamos a ver a continuación proporcionan la frustración, la inadecuación y la angustia, siendo la finalidad de esa identificación descargar la tensión penosa mediante el dominio de la frustración, la inadecuación y la angustia. La narcisista no, las que vamos a ver a continuación. Estoy muy nerviosa con los perros. Disculpen, no sé si se nota que me desconcentré mal. ¿Qué pasa? Lola, Cuba. Muy bien.
Bueno, entonces, en las formas de identificación que vamos a ver a continuación, ¿sí?, tienen la finalidad de descargar la tensión dolorosa, ¿sí?, tratando de dominar la frustración, la inadecuación personal y la angustia. Cosa que no hace la narcisista, ¿sí? Identidad orientada a una meta. Es aquella que surge de la frustración y la angustia y por la cual una persona frustrada se identifica con una exitosa anhelando conseguir el mismo éxito, ¿sí? Entonces, como la persona reconoce que tiene unas limitaciones que la frustran, ¿sí?, y la angustian, ¿no? Otra vez tenemos ahí a este muchacho que padece su inadecuación en términos de habilidades para relacionarse con las chicas, y algunos modelos de identificación adolescentes, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos modelos míos, los maravillosos Beatles, que me costó una barbaridad seleccionar la foto porque había unas fotos maravillosas de ellos, pero elegí esta porque en ese momento de la historia, además de que es una banda que generó la formación de muchísimas bandas alrededor del mundo, en ese momento todos andaban con ese corte de pelo, digamos, ¿no? Con ese flequillo Beatle. Y curiosamente, bueno, por supuesto de los cuatro, John Lennon es mi preferido. Y el otro día enganché en Europa una parte de su vida, una vida bien conflictiva y llena de problemas, pero resulta que en ese momento el ídolo era Elvis Presley, y andaban todos vestidos y peinados a lo Elvis Presley, ¿no? Entonces, esta identidad orientada a una meta tiene que ver con eso, ¿no? Con que mi frustración, los motivos de mi frustración y de mi angustia, ¿sí? Cuando me identifico con esta persona que es tan exitosa, que tiene todas estas cualidades que yo no tengo, parece que yo compensara, ¿no es cierto?, mis limitaciones y que identificándome con ella pudiera conseguir su mismo éxito. Hablamos de un moldeamiento de la personalidad propia según la de esa persona que alcanza esas metas, ¿sí?, que yo quisiera alcanzar. ¿Está? Esa es la identificación orientada a una meta. Identificación de pérdida de objeto. Cuando hablamos una vez más de privación, de pérdida, cuando una persona ha perdido o puede conseguir el objeto, ¿no? Es decir, hay pérdida o hay privación. Ese objeto deseado, ese objeto apreciado, puede intentar recuperarlo asumiendo las características del objeto, ¿no? Entonces, ya sea el fallecimiento de un familiar y uno empieza a ocupar su lugar en la mesa, era el que bendecía la mesa, uno, ¿no?, empieza a asumir esos roles que cumplía esta persona, es decir, uno comienza a identificarse asumiendo las características de ese ser que hemos perdido, ¿no? Y bueno, ahí encontré esa imagen de orfanatos y huérfanos, situación de privación o de pérdida muy dolorosa, ¿no? Entonces,
ver los juegos de identificaciones que tendrán que llevar a cabo, ¿no? Estas criaturas en la formación de su personalidad adulta. Esas instituciones horrorosas. Y después la identificación con la autoridad, la identificación con el agresor, ¿no? Donde la persona se identifica con las prohibiciones establecidas para algún representante de la autoridad, que no es otra cosa que un representante de la sociedad, ¿no? Y la finalidad de este tipo de identificación tiene que ver con eliminar el castigo, obedeciendo a quien vendría a ser un enemigo en potencia, ¿no? Entonces hay una identificación con el agresor que nos pone a salvo del posible castigo. ¿Conocen esa foto del medio? ¿De qué película es? Estudiantes. No. La naranja mecánica. Daniela, no la escucho bien. ¿La lista? La naranja mecánica. No. No, no es de la naranja mecánica. Es horrorosa la naranja mecánica, es una película muy fea. Esta no es linda, pero la otra es horrorosa. The Wall, Pink Floyd. ¿Sí? ¿Nadie vio The Wall? ¿Es con la que hicieron una música? Sí, profe, sí la vimos. Bueno. Esa es de... Bueno, Sí conozco la canción, no conocía la película. No necesitamos más educación, dice Pink Floyd. Futuros educadores, eso dice Pink Floyd en The Wall. El profesor que castiga al nene duramente, cuando va a la casa, la esposa lo trata a él de la misma manera que él trata al nene, ¿no? Esa es la... Bueno. ¿Por qué metí los instintos acá? A ver, déjenme a dónde quiero ir. Bueno, no sé, por algún motivo estoy repasando los instintos que dijimos que son energía psíquica. A ver, espérense. Bueno, terminamos con la identificación, estamos entrando en... Bien. Por eso voy a los instintos. Vamos a hablar del desplazamiento. Habíamos trabajado ya el tema de los instintos bastante en la clase pasada, y lo vamos a ver en la clase que viene, diciendo que son energía psíquica que imparte instrucciones a los procesos psicológicos y tienen una fuente, una finalidad, un objetivo y un ímpetu. Existen tantos instintos como necesidades corporales, ¿no? Ahí tenemos la pirámide de Maslow sobre las necesidades humanas, ¿no? Desde las fisiológicas hasta la autorrealización. Entonces, habría en el ello pulsiones para cubrir todas esas necesidades. Habíamos dicho que tenía una fuente, que era la energía, que son las necesidades o impulsos corporales que intentamos satisfacer para conseguir el placer y evitar el dolor, una finalidad, que la última era eliminar la fuente, un objetivo, que es el objeto o medio, ¿sí?, para realizar la finalidad, y un ímpetu que tiene que ver con la fuerza del instinto determinada por la cantidad de energía que contiene. Cuando hablamos de desplazamiento, lo que decimos es
que la energía psíquica tiene la propiedad de desplazarse. Y ese proceso, recalibración de la energía de un objeto a otro, se denomina desplazamiento, ¿no? La fuente y la finalidad no varían cuando se desplaza la energía, solo se modifica el objeto, ¿sí? Entonces fíjense, ahí tenemos una secuencia de desplazamiento de la energía, del pecho materno a la mamadera, de la mamadera a un chupetín, de un chupetín al cigarrillo o al mate, ¿está? Es decir, lo que estamos diciendo es que la fuente y la finalidad, ¿sí?, son la misma, lo que varía es el objeto. Cuando hablamos ya de elecciones objetales adultas, ¿no? Ya cuando no hablamos ya ni de tomar la teta, sino de elecciones objetales adultas, estas pueden estar determinadas por una diversidad de fuentes, ¿sí? Es decir, que una misma actividad, una misma elección objetal puede cubrir diferentes necesidades. Entonces, en otras palabras, las elecciones adultas poseen motivaciones complejas. Y a estar determinadas por motivaciones complejas, se las llama sobredeterminación. Entonces, entendemos por sobredeterminación una elección objetal que satisface una multiplicidad de instintos, ¿sí? Entonces, supongamos que estoy tan desconcentrada, no sé por qué me desconcentré así. ¿Se siente bien, profesora? Me siento bien, pero estoy desconcentrada. Nada, la palabra exacta es esa, desconcentrada. Es decir, catecticé demasiado, puse demasiada energía en que los perritos se callen y saber por qué ladraban tanto que me desenchufé más de acá. Además de que dar 2 horas de clase lleva mucha energía, digamos, ¿no? Concentra mucha energía. Pero nada, pensaba en fumar. Yo he sido fumadora toda mi vida y he dejado de fumar. En fumar, cómo de alguna manera tiene que ver, porque a ver, este ejemplo que pongo de la succión, no es un ejemplo arbitrario ni cualquiera. ¿Y por qué lo da Calvin Hall? Calvin Hall lo pone porque, bueno, cuando hablamos de desarrollo de la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad se da en función de la jerarquización de distintas zonas del cuerpo que se llaman zonas erógenas, ¿no? Porque son zonas que son productoras de placer, ¿no? En términos de principio de placer. La primera zona erógena, ¿no?, es la boca. Después, la segunda zona erógena en términos de etapas, ¿no?, de desarrollo de la libido, es el ano, cuando se consigue el control, ¿sí?, sobre la retención y la expulsión de las heces. Y después viene la genitalidad propiamente dicha, donde, bueno, la libido se concentra en los genitales masculinos y femeninos, después de lo que se llama una época de latencia. Entonces, esto de la boca como zona erógena tiene que ver también con eso. A ver, el beso en la boca, ¿no?, que el beso pasional, que es el beso en la boca, genera placer sexual. Entonces,
cómo el cigarrillo es, por un lado, canaliza una cierta tensión desde el punto de vista... Entren y déjense luchar. Desde el punto de vista erógeno, digamos, pero al mismo tiempo también elimina tensiones vinculadas con la angustia, ¿no? Digamos, a eso llamamos sobredeterminación, cuando una misma elección objetal, ¿no es cierto?, bebo para olvidar, por ejemplo, ¿no? Bebo para olvidar, pero bebo, no hago otra cosa, digamos. Es algo que consumo por vía oral, ¿no? El alcohol. Bebo para olvidar, pero al mismo tiempo eso baja mi nivel de tensión, derriba barreras, ¿no? La persona alcoholizada elimina, borra mucho de las barreras que hay entre el nivel de conciencia y el inconsciente, es decir, en el ser humano adulto las elecciones objetales cumplen con varias motivaciones. A eso llamamos sobredeterminación. ¿Estoy siendo más o menos clara? Sí, profe. Y eso Profe, la es... comida también podría ser. ¿Qué? La comida. Y sí, la comida, ya sea en exceso, ya sea por exceso o por defecto, la comida también tiene, a ver, desde el punto de vista psicoanalítico, nada es casual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo es interpretable. ¿Sí? Yo calculo que tener una charla con Freud debía ser insoportable. Todo es interpretable. ¿Sí? Porque todo lo que uno dice tiene algo que ver con lo que no dice, o con lo que no sabe. ¿Se ve? Con lo que no sabe que sabe. ¿Sí? Bueno, y a esa mezcla entre fusión de instintos y sobredeterminación también se la llama condensación. Vamos a hablar de dos motivos para que haya un desplazamiento de la energía de un objeto a otro. El primer motivo es la sociedad misma, ¿no? A través de la autoridad de sus representantes, que aprueba ciertas elecciones objetales en lugar de otras, ¿sí? Y esto no necesariamente son los representantes externos de la sociedad, sino también el representante que llevamos dentro, ¿no? Yo les había puesto una viñeta de Mafalda ahí en el grupo de Facebook. Venía Mafalda de hacer unas compras y se acerca a la madre y le dice, mira, toma, este es el vuelto, me lo iba a quedar, pero bueno, la vocecita del inquilino que llevamos dentro, ¿no? Bueno, ese inquilino que llevamos dentro es el representante de la sociedad que autoriza o no ciertas elecciones objetales en lugar de otras, que autoriza o reprime o castiga, ¿no? Y el segundo motivo es el grado de parecido entre el objeto de deseo original y el sustitutivo, ¿no? Por ahí hacemos tantos desplazamientos de un objeto a otro que el objeto con el que finalmente nos quedamos poco tiene que ver, ¿no? en su parecido con el objeto original a partir del cual hemos comenzado los desplazamientos. Bien, la otra forma de tratar de mantener a raya la frustración, los conflictos, la angustia, es la sublimación. La sublimación es una forma de desplazamiento, ¿no?
lo que hace es sustituir un objeto, una elección objetal, por otra socialmente mejor valorada, ¿no? En este caso, bueno, por ahí cuando hay pequeños que son muy, muy agresivos, muy violentos, y se trata de sublimar esa pulsión agresiva, haciéndolos estudiar artes marciales, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, muy accidentada la clase, ahora me estoy quedando sin batería en la computadora. Bueno, y algunas puntualizaciones finales antes de concluir. Aclaraciones y de cuestiones que nos queden claras en general, en función de lo que hemos estado trabajando, es, primero, que la sublimación no produce una satisfacción completa, es decir, uno sublima hacia un objeto socialmente mejor valorado, pero siempre queda una tensión residual que no puede descargarse a través de la sublimación, y muchas veces es causa de neurosis, ¿no? Esa descarga sublimada deja un resto de tensión que puede ser origen de neurosis. Después, que cuando una persona acepta un sustituto, se dice que compensa el objeto meta original, y el yo, que controla la elección objetal final, sea por desplazamiento común y silvestre o por sublimación, debe realizar muchas negociaciones entre las demandas conflictivas del ello, el superyo y el mundo, ¿no? Por eso, ser una persona normal realmente es casi un acto de heroísmo, ¿no? Y bueno, y esta capacidad de desplazar la energía de un objeto a otro es el instrumento más poderoso del desarrollo psicológico humano y civilizatorio de la humanidad. Porque digamos que esto de poder desplazar pulsiones instintivas, agresivas y violentas, recanalizándola hacia objetos meta más acordes con la convivencia social, ha hecho también que la humanidad se vuelva, también entre comillas, más civilizada, ¿no? Bueno, así terminaríamos nuestra accidentada clase de hoy. Bueno, la última parte, ¿no? La primera no estuvo tan accidentada. Ahora duermen los dos. Ella y él duermen acá ahora. Nos queda para trabajar en la clase que viene los mecanismos de defensa del yo, que es un tema bien interesante, porque bueno, este yo que tiene que hacer tantas negociaciones y tantas transacciones, sobre todo en la primera infancia, es un yo vulnerable que necesita establecer ciertas defensas, ¿sí? Y que a veces, bueno, son defensas de las que no podemos deshacernos, ¿no? De las que no podemos, que después, a pesar de crecer, no podemos descartar.
que tampoco actúan todo el tiempo, actúan en determinadas circunstancias. Y nos quedan las transformaciones de los instintos. Nos quedan 2 temitas para terminar con esto del desarrollo de la personalidad, y en la segunda parte de la clase introduciríamos la psicología genética de Jean-Piaget. Tenemos 5 minutos si quieren revisar alguna cosa, ahora que se durmieron Lola y Cuba. Profe, ¿en las clases presenciales también presenta Power? No, no. Qué mal, qué mal. ¿Cómo que mal? Pizarrón, a puro pizarrón. Ah, Qué entonces, mal. pero ¿Saben bueno, qué? Ustedes sospechan el tiempo que a mí me lleva la producción de cada Power. Sí, profe, me lo imagino, por eso me encantan sus clases, por todo lo que nos muestra, son De súper todos claras. modos, si volvemos a la presencialidad, este material producido para la cátedra me parece que va a entrar en acción también, pero bueno, podremos combinarlo con el pizarrón. El año pasado, cuando tuvimos que empezar a trabajar de esta manera, ustedes no saben lo que yo extrañaba el pizarrón. Ustedes no se pueden imaginar lo que yo necesitaba, tener pizarrón y fibrón de colores y todo lo demás. Y bueno, a ver, fíjense, he hecho un desplazamiento. He desplazado mi objeto meta pizarrón hacia un objeto meta sustitutivo, que es el PowerPoint, pero que realmente, a ver, no es que no me guste armarlo, no es que no me guste armarlo, es que me insume muchísimo tiempo, la búsqueda de las imágenes, la combinación de los colores. Bueno, también quizás si no tuviese un ideal del yo tan exigente, podría ser algún power en blanco y negro, pero bueno, ahí van. ¿Quieren que revisemos alguna cosa? Además de criticarme porque en la presencialidad no uso PowerPoint. no lo decía porque lo voy a extrañar, profe, a los Power. ¿Y por qué los va a extrañar si todo el año no sé todo el año, pero usted dice que vamos a volver a la presencialidad en el Yo me segundo hago la cuatrimestre? idea, yo me hago la idea de que en el segundo cuatrimestre ya, en algún momento. Sí, no sé, yo creo que este año terminamos así, les digo con toda honestidad. De todos modos, de psicología genética, de Vygotsky, de Brun, de todos los temas que quedan, tengo ya los Power armados, ¿no? Los revisaré, los mejoraré, qué sé yo, pero en general ya están producidos desde el año pasado. Este tema no, porque no estuvo en el programa del año pasado. El programa del año pasado fue muy, muy breve, muy escueto, porque la cursada fue muy irregular. Hablando de eso, quiero decirles que me estuve informando y el martes que viene se aprueba el programa de la materia en el Consejo Directivo, así que en cuanto me avisen que está aprobado, lo ponemos en el aula, lo ponemos en el Facebook, para los que estaban desesperados por ver el programa. ¿Algo más, chicos? ¿Chicas? No, profe. Bueno, entonces, si está todo bien y todo clarísimo, bueno, si no está todo clarísimo, acuérdense que tenemos clase de consulta la semana que viene. ¿Por qué no puedo sacar esto? Que tenemos clase de consulta la semana que viene. Creo que sí, después... sí, sí. Ya el del jueves pasado ya está en el aula. El Power del jueves pasado ya está en el aula. Y bueno, y mañana a la mañana, subo este Power.
Santiago, Fabiana, ¿quieren agregar algo? Luli, la veo ahí con cara seria, mirando la cámara. No, Santiago, no, todo bien. ¿todo bien, todo bien. Santiago? No, profe, estaba cerrando pestañas. Ah, bueno. Bueno, acuérdense, la gente que llegó fuera de término con el recuperatorio tiene hasta el lunes a las 8 de la noche para presentar sus correspondientes explicaciones. Y bueno, y nosotros nos encontramos el martes, los que tengan consultas sobre psicoanálisis, y el jueves en el último teórico de este cuatrimestre. Que estén bien. Chao. Chao, profe, Chao, muchísimas profe. gracias por la Chao, clase. profe. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao.